Filósofo, ensayista, académico, uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. En Democracia en CNN Chile le damos la bienvenida desde España a Daniel Innerarity. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros y encantado. ¿Tienes una definición favorita de democracia que pudieras compartir con nosotros? Sí, la democracia sería idealmente un sistema político en el que coinciden los que toman las decisiones y los que las padecen. Esto era posible en ciudades pequeñas, en la ciudad de Ginebra de Rousseau, o a través de la democracia representativa, que fue un gran constructo para hacerlo posible. Y en el mundo actual, con las interdependencias que tenemos, las tecnologías, la interacción entre los países y las sociedades, esto es tremendamente complicado. Por eso yo ahora hablo de democracia compleja. Esa sería mi rótulo, mi teoría, una teoría de la defensa de la democracia compleja. Tú dices que a la democracia, a la política de hoy más bien, no hay quien la entienda. ¿Por qué sucede eso y cómo afecta a las democracias? Bueno, fundamentalmente, siguiendo el hilo de lo que acabo de explicar, porque la toma de decisiones hoy en día es tremendamente compleja. En otras sociedades más simples sabíamos a quién hacer responsable de una decisión, sabíamos ante quién protestar, sabíamos cómo funcionaba la cadena de mando, por así decirlo. En sociedades como las nuestras, donde decisiones que se toman en un país muy alejado del nuestro tienen efectos sobre nosotros en relación con el cambio climático, la estabilidad financiera o la pandemia, entender quién es el responsable, quién se hace cargo de qué, es muy, muy complicado. Ujú. ¿Crees que la crisis o la decadencia de la democracia tenga algo que ver o cuánto podría tener que ver con el modelo económico que tenemos? Sin duda hay una repercusión de un modelo económico que, generando un gran progreso, tiene dos costes fundamentales, un coste medioambiental y un coste en términos de desigualdad. Este contexto económico influye decisivamente en la concepción que tenemos de la democracia. ¿Qué sentido tiene una democracia o un sistema político que vive de explotar hasta límites que hacen inviable la supervivencia de la humanidad, el entorno natural? ¿Qué sentido tiene una democracia en la cual esa promesa de igualdad no se cumple satisfactoriamente? Yo creo que eh, a esto corresponde ese desafecto, esa desesperanza para mucha gente en cuanto al futuro que pueden tener en una democracia. ¿Cómo se puede recuperar o revertir, en el entendido de que todos queremos de que las democracias se fortalezcan y no se debiliten, esa sensación de decepción, de desapego, de desazón que le provoca a la mayoría de los ciudadanos el sistema político en el que viven? La democracia es un sistema político que vive de una promesa, una gran promesa. Promete a todos un horizonte mejor, igualitario, justo, etcétera. Si esa promesa no resulta creíble, la democracia cae. La democracia como ideal, como algo que estimamos, cae. Y seguramente en grandes sectores de la población hay una desconfianza en relación con esa promesa de futuro. Es decir, las democracias no tienen futuro cuando los humanos que vivimos en ellas no sentimos que hay un futuro mejor dentro de ellas. Por tanto, recuperar esa promesa que no se puede hacer frívolamente, que hay que sostenerla y hay que acreditarla con hechos, recuperar esa promesa es fundamental. Teniendo en cuenta además que se trata de un futuro colectivo, no se trata de un futuro individual. De hecho, muchas veces ocurre en las encuestas que la gente valora mucho mejor su futuro personal que el futuro de la colectividad. Pero claro, hay futuros personales que dependen de que el futuro colectivo, medio ambiente, igualdad, estabilidad, seguridad, funcione bien.
Claro, y en este contexto es donde aparecen líderes populistas que tienden a poner todo más bien en negro y blanco, ¿cierto? Y en una oposición y lucha constante de los buenos contra los malos, en fin. Entonces se hace más difícil recuperar esa esperanza y esa confianza o legitimidad. ¿Cómo se sale de ese problema específico, considerando que tú, Daniel, eres un optimista? Mm. Bueno, hay que aplicar una paleta de soluciones porque es un problema complicado. En primer lugar, es muy difícil en un mundo como el nuestro, inquieto, desconcertante en muchos aspectos, que aquellos que ofrecen soluciones simplificadoras no tengan éxito, al menos momentáneamente, que son soluciones que no arreglan nada, pero alivian un desconcierto o un determinado malestar, o se les vota para emitir una señal de protesta. Con lo cual, la primera idea es que partimos de una cierta desventaja, y es que el que simplifica lo tiene más fácil que el que explica las cosas de una manera un poco más sofisticada, ¿no? Hay varias recetas o varias ideas que se podían formular. Yo diría fundamentalmente dos. La primera, tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué inquietudes hay detrás de aquellos que votan por opciones populistas que sabemos que no representan ninguna solución. ¿Qué tipo de malestar hay detrás? Hay que hacer un esfuerzo de comprenderlo, no para darles la razón, sino para aplicar la medicina correcta. Y en segundo Ujú. lugar, yo aconsejo, lo digo un poco provocativamente, desmoralizar la política. Es decir, la política no se puede hacer con categorías morales absolutas y rotundas. Aquí los buenos, aquí los malos, aquí los intereses de la nación, allá los traidores, etcétera. Creo que utilizar un lenguaje menos enfático en términos morales es la primera manera de acometer este problema. También cuando queremos combatir a aquellas personas que representan un mal, porque van a dañar la democracia. Interesante. Daniel, ¿qué rol tienen los ciudadanos complejos en estas sociedades complejas que tenemos? La democracia es un sistema, como decía al principio, que no funciona si la gente no lo entiende y la gente no le presta legitimidad. Esto no va a funcionar porque unas élites se hagan con el mando, si no hay detrás un apoyo, un sostenimiento de las políticas, ¿no? Seguramente en Chile habéis tenido una experiencia de este estilo cuando en dos asambleas constituyentes, la que fracasó y la que está ahora mismo intentando hacerlo, ¿no?, de otra manera, diseñó un marco político y aquello no fue entendido por la gente y aquello no salió adelante, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde los académicos hasta, por supuesto, los profesionales de la política y los que estáis en los medios de comunicación, para que la política sea entendida por la gente y entendida no en un sentido populista, sino con su peculiar complejidad. Ujú. ¿Y qué dirías tú que pueden hacer concretamente los ciudadanos, las ciudadanas, además de ir a votar, para legitimar la democracia? Yo diría que se gasten en leer libros, periódicos, tener información sobre la política de calidad, lo que se gastan en tomarse unas copas el fin de semana. Perdón por el descenso a la Por lo cotidianidad, pero a prosaico. veces nos gastamos más en salir un fin de semana a tomar algo por ahí o a cenar que en buenos medios fiables de comunicación o buenos libros o buena información. Ya cada uno hará elegirá lo que entienda que le parece mejor, pero creo que la información es el primer paso que tenemos que adoptar para emitir unas buenas opiniones acerca de la política. ¿Qué tan democráticos son, a tu juicio, los espacios que surgen a través de las redes sociales de participación? ¿Colaboran o más bien atentan contra la democracia en términos generales? Bueno, yo diría también en términos generales que no son tan democráticos como creíamos hace 30 años cuando surgieron, ni tan antidemocráticos como creemos ahora después de Cambridge Analytica o de las Ajá. injerencias electorales en diversos países, en procesos de diversos países. Hemos pasado de entender que los medios, las redes sociales eran
eran un instrumento de democratización absoluta, a demonizarlos como un instrumento de división y de polarización. Me parece que tenemos que ir hacia una definición de su papel en la democracia un poco más ponderada. Cumplen determinadas funciones, han horizontalizado la discusión política, lo cual me parece un paso adelante excelente desde el punto de vista democrático, pero no van a suplir en algunas funciones a los medios tradicionales o a ciertas autoridades en la opinión pública que deben compensar esa horizontalización. Nos hace falta también líderes con criterio, aunque esto tenga que darse en un horizonte de participación horizontal. Uh-huh. Entiendo que eres titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia, que lo que busca es establecer una filosofía política de este fenómeno, ¿cierto? ¿Qué pistas te han dado las reflexiones que has podido sostener con tu equipo hasta ahora? Bueno, mi equipo, por cierto, en buena medida también latinoamericano, porque una de las partes del equipo es una red que se llama Red Democracia. Estamos haciendo precisamente eso que acabas de señalar, intentando hacer una teoría de la democracia en un contexto de decisiones algorítmicas que cada vez tienen mayor relevancia. Eh, por decirlo rápidamente, porque es un trabajo que todavía nos ocupará durante mucho tiempo, tengo la intuición de que el entorno algorítmico, la gobernanza algorítmica, la gobernanza a partir de procedimientos de decisión automatizada, grandes datos, etcétera, Uh-huh. nos va a ayudar a una parte del proceso político, a ciertas decisiones del proceso político les va a dar objetividad, las va a desideologizar, las va a hacer más objetivas, pero va a ser perfectamente inútil en otra parte del proceso político que tiene que ver con las grandes decisiones colectivas, con al servicio de qué valores ponemos esos instrumentos que tenemos. Y la cuestión sería cómo conseguimos un equilibrio entre lo uno y lo otro, cómo conseguimos que esa primera parte y esa segunda no se solapen, sino que colaboren, en definitiva, cómo creamos un entorno humanos-máquinas que también desde el punto de vista de la democracia sea un ecosistema positivo. No eres catastrofista como otros pensadores sobre la inteligencia artificial. No, no soy catastrofista porque tampoco tengo unas expectativas exageradas, que detrás de un catastrofista hay alguien que tenía muchas veces unas expectativas exageradas. Me parece que, y este es el intento que estamos haciendo en el Instituto Europeo de Florencia, lo que hay que hacer es pensar qué tipo de inteligencia es la inteligencia humana y compararla con ese tipo de inteligencia que llamamos inteligencia artificial. Uh-huh. Cuando hacemos ese análisis bien, nos damos cuenta de que se trata de dos destrezas distintas, complementarias, que no tienen por qué competir ni por reemplazar la una a la otra. Perfecto. Daniel, por último, hemos hablado de valores en esta conversación. ¿Qué valores crees tú que es importante se enseñen desde la primera infancia para que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia y valoren la importancia de la democracia? Es una pregunta difícil porque me tengo que quedar solo con uno y mi teoría de la democracia compleja es una teoría según la cual todos los valores compiten entre sí y se equilibran, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que si tuviera que elegir uno, yo apostaría esto no es un valor exactamente, sino que es una actitud hacia el mundo, considerar que el mundo no tiene alrededores, es decir, lugares donde depositar la basura, sino que tenemos que interiorizar eso que solemos externalizar con tanta alegría y con tanta irresponsabilidad. Esto lo entendemos todos en relación con el medio ambiente, fácilmente, no tirar los desechos hacia afuera, pero lo podemos entender también en la inestabilidad que podemos provocar hacia afuera, hacia países alejados o hacia barrios marginados, o despreciando a otras generaciones más jóvenes y sus bienes, etcétera. Creo que considerarse parte de un mundo en el cual no hay nadie que sea de fuera, sino internalizarlo, eso podría ser una conclusión de lo que
yo pienso que es la línea más integradora, más emancipadora, más democratizadora de la reflexión en el mundo contemporáneo. Es una muy buena metáfora. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.